Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré, Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doylo. Con ejércitos no gana sus victorias el Señor, ni con fuerza lucha en contra de Luzbel el tentador. La potencia del Espíritu, ha dicho el Dios de amor, es lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doylo. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cruenta cruz murió. Pero vive para siempre, pues la tumba ya venció, su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doylo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hermanos, el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia del Señor. Y en esta hora pues venimos, ¿verdad?, a darle honra y gloria, y vamos también a leer lo que es en el capítulo 12 de Hebreos, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 12, dice la palabra de Dios: tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice de la siguiente manera, dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice en el lenguaje actual: traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios, o sea, a Dios nuestro Padre, ¿verdad? Porque si no lo hacen, jamás lo verán cara a cara. Padre santo y bendito que estás en los cielos, gracias te damos por esta mañana, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias porque hasta aquí nos has guardado y nos has librado de todo acecho del enemigo. Gracias, Señor, por haber calmado ya esta tempestad. Gracias, Señor, también por todos los que han podido salvar sus vidas, Señor, y lamentamos también la pérdida, Señor, de hombres y mujeres que en el servicio de su labor, Señor, que en el servicio o tratando pues de huir, o porque los agarró desapercibidos, Señor, la caída de un árbol, el derrumbe, Señor, que seas tú también fortaleciendo a esas familias que ahora han perdido a su ser querido, que sean aquellos, Señor, ayudadas por cada uno de los que corresponda, Señor, para poder enterrar a sus muertos, y así también, Señor, que puedan recibir una compensación por el servicio prestado pues de aquellos hombres como el de los soldados, Señor, que puedan recibir de parte del gobierno, de parte del ejército, esa ayuda que corresponde. Así también te suplico, Señor, por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, y también, Señor, por cada una de las familias que representamos, que están a lo ancho y a lo largo de nuestro país El Salvador, que después, Señor, de estas lluvias, aquellos pues que han perdido sus cosas materiales, Señor, también tengan la oportunidad de recibir esa ayuda para quizás poder construir, Señor, un nuevo hogar, para poder tener nuevas cosas, Señor, de las cuales ahora pues están careciendo, pues algunos hasta su ropa han perdido, Señor. Gracias, mi Señor amado, por ser tan lindo y maravilloso, y porque hasta hoy, Señor, nos has demostrado tu poder, tu amor, tu misericordia, tu bondad, Señor, y es por eso que aún estamos muchos con vida, Señor, y te damos honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que ha sido en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, hemos orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, vamos a hablar de lo que es paz y santidad. Y para ello, pues vamos a tener que leer algunos versículos
comenzando con lo que dice que tenemos que seguir, tenemos que buscar, tenemos que tratar, por decirlo así, primeramente estar en paz con nosotros mismos, pero también tenemos que buscar la paz con aquellos que están a nuestros alrededores, empezando pues por nuestra familia, ¿verdad? Porque digamos que en algunos casos nos llama más la atención la palabra santidad, y a veces nosotros la expresamos y la decimos, ¿verdad? Que yo soy santo, que yo soy apartado para el Señor. Bueno, tantas cosas que podemos hablar de la santidad, y a veces nosotros mismos nos apropiamos de ese término. Sin embargo, nos damos cuenta que para lograr santidad también tenemos que procurar la paz. Por eso, importante hablar de la paz para poder llegar a la santidad que el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos. Entonces, primeramente, pues, vamos a hablar de lo que dice la paz. Para ello vamos a leer en el Salmo 34:14 dice, bueno, comenzando desde el 13, para poder tener paz con los demás, primero dice el versículo 13 de Salmo 34, dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y luego dice el 14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Eso es lo que dice. Entonces, tenemos que buscar y seguir la paz. Ahora, ¿cuándo es que nosotros vamos a poder vivir en paz? Bueno, como dice el primer versículo, cuando guardamos nuestras lenguas de hablar lo que no conviene, cuando guardamos nuestras mentes, nuestros corazones, porque del corazón sale pues muchas veces hacer lo malo, y eso es lo que nosotros tenemos que guardar para estar en paz con los demás. Por eso dice también en el lenguaje actual, en el mismo versículo, aléjense del mal y hagan lo bueno y procuren vivir siempre en paz. ¿Con quiénes? Con mis prójimos, con mi prójimo, con mi familia, con los que me rodean, con aquellos que tengo algún tipo de comunicación. Pues tenemos que procurar primeramente, si queremos estar bien delante del Señor y alcanzar la santidad, bueno, entonces tenemos que alejarnos de todo problema. Ahora, es bien importante también que nosotros conozcamos en Romanos lo que dice el capítulo 12, versículo 18. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, esta palabra nos está diciendo, por ejemplo, en el lenguaje actual también lo dice, que hagan lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Mire, no todo el mundo quiere vivir en paz. Lamentablemente, en el mundo entero hay muchas personas con las cuales es hasta imposible hablar de paz. Es hasta imposible estar en una armonía. Bueno, y si lo podemos ver a través de las naciones, que hay naciones que les gusta guerrear. Hay naciones que les gusta siempre estar en guerra, siempre estar en pleito. Como también lo hay algunas religiones que esa es su manera de poder decir que van a conquistar el mundo a través de la guerra, haciéndola de ella, pues, como dicen algunos, ¿verdad?, una guerra santa. Pero si nosotros examinamos la palabra, nos damos cuenta que el Señor, por amor al mundo, por amor a nosotros, por amor a la humanidad, Él vino a ofrecer su vida. O sea, Él murió. Entonces, todo lo contrario, cuando yo digo que vamos a buscar la paz, porque el Señor para eso vino, para darnos paz, reconcilio y oportunidad de vida eterna. Entonces, no es posible que a través de una guerra, que a través de la destrucción de la misma humanidad, podríamos alcanzar la paz. Eso es imposible, porque como dice el dicho, ¿verdad?, que si sembramos violencia vamos a cosechar. Si sembramos guerra vamos a cosechar. Entonces, por eso dice este versículo en Romanos 12:8, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible que usted y yo podríamos hablar quizás
de paz, hacer las paces con aquel familiar, con aquel amigo, con aquel compañero de trabajo, de estudio, y que las cosas vayan bien. ¿Por qué? Porque es una bendición de parte del Señor el que todos estemos en una armonía. Por eso dice que tenemos que procurar vivir en paz con todos los hombres. Y también en Romanos 14:19 dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. O sea, que cuando hay paz, cuando hay armonía, cuando hay comprensión, cuando hay pues una salud mental apartada de todo mal, de toda avaricia, de todo provecho, de todo aquello que nos pueda hacer ver a los demás de una manera diferente a como el Señor quiere que lo veamos, entonces nos vamos a edificar. ¿Por qué? Porque así lo dice también en la lengua egiptal. Por lo tanto, vivamos en paz unos con otros y ayudémonos a crecer más y más en la nueva vida que Cristo nos ha dado. O sea, que cuando estamos en paz, cuando estamos en armonía, cuando hay comunión los unos con los otros y nos reunimos, ¿de qué vamos a hablar? Nos vamos a edificar a través de la palabra. Entonces, no vamos a hablar en contra de alguien, no vamos a criticar, no vamos a señalar, sino que nos vamos a edificar con la misma palabra, y eso nos hará felices en la nueva vida que el Señor nos ha dado. Porque una de las maneras para lograr esa felicidad es vivir en paz con los demás. En mi casa, por decirlo así, cuando nosotros en nuestras casas no tenemos armonía, digamos, empezando con el cónyuge, no digamos con los hijos o los demás familiares que puedan vivir con nosotros, cuando estamos en desacuerdo, ¿qué pasa? Que ni el saludo nos damos. Nos levantamos, nos volteamos a ver y como que si no hemos visto a nadie. ¿Por qué? Porque no hay paz dentro de nuestros corazones, de nuestras vidas, y aún viviendo en los mismos hogares. Por eso la importancia, ¿verdad?, que cuando saludemos, incluso cuando salimos a la calle, podemos reflejar también esa paz, esa felicidad, esa armonía con los demás. Cuando vamos en el camino y saludamos a las personas, hay personas que van con una manera, con unas expresiones pues como de amargados o afligidos o asustados, qué sé yo, pero cuando alguien les puede dar un buen saludo, por decirlo, muy buenos días, que el Señor le bendiga, y así sucesivamente, entonces las personas como que cambian su paradigma y comienzan ellos y hasta voltean a ver y se quedan asustados. Bueno, ¿y este por qué me está saludando si no me conoce? ¿O por qué me dice Dios le bendiga si yo no soy cristiano? ¿O yo no necesito de eso? Porque hay personas que así lo dicen, pero nosotros somos los encargados de poder procurar vivir en paz con los demás. Somos nosotros los que al Señor nos ha elegido para esta tarea, y es por eso que debemos de vivir en una armonía, incluso en los lugares de vivienda. Así que, como dice, por lo tanto, dice, vivamos en paz unos con otros y ayudémonos a crecer en la nueva vida que Cristo nos ha dado. El Señor no por gusto nos escogió, no por gusto nos ha elegido, no por gusto el Señor, entonces, nos ha dado la oportunidad de la vida eterna. Pero lo más importante que podemos ver es en el primer verso que leíamos, en el 34:14 de los Salmos, que tenemos que guardar nuestras lenguas y nuestros labios de hablar que las cosas mentirosas que a veces hacemos. ¿Por qué? Porque muchas veces ahí comienzan los problemas. Por eso en Pedro nos habla al respecto de la lengua, que dice que la lengua es un órgano tan pequeño pero tan difícil de domar. ¿Por qué? Porque como decimos algunos, ¿verdad? Decimos a veces que nos pica la lengua por querer hablar o soltar lo que nos han dicho, lo que hemos oído o lo que nos han hecho. Entonces, por esa razón dice que si queremos vivir en paz, queremos vivir en armonía, queremos vivir saludablemente con los demás, entonces tenemos que guardar nuestra lengua y nuestros labios de hablar las cosas engañosas para que nos metamos en problemas. Entonces vemos pues la importancia. Por eso decía que la paz y la santidad van de la mano, porque ¿cómo puedo yo decir que voy a obtener santidad si estoy odiando a mi vecino?
si estoy odiando muchas veces a mi propia familia, si estoy odiando a mi compañero de trabajo, no me puedo ver inclusive con los mismos hermanos que nos congregamos en la misma iglesia, por decirlo así, en algún momento. Hay quienes dicen, ese hermano me cae mal, ese predicador me cae mal, ese fulano no me agrada, que me cae mal y todo lo demás. Entonces, ¿cómo podemos hablar de santidad si al mismo tiempo estamos diciendo que estamos aborreciendo a mi hermano? Estamos aborreciendo al prójimo, al compañero de trabajo y aún, como repito, a la misma familia. Muchas veces estamos odiando y decimos, no los puedo ver. Pero, repito, esas son las cosas que el Señor nos aconseja a través de la palabra, para que usted y yo, si alcanzamos esa paz, esa armonía, vamos a encontrar también la felicidad y la alegría de vivir juntos con los demás. Ahora, como dije, esto pues de la paz y la santidad tenemos que analizarla bien, porque, repito, muchas veces se nos hace fácil decir, ¿verdad? Es que yo soy santo, es que yo soy perfecto, es que yo soy aquí. Ahora, quiero que leamos también algunos versículos al respecto, y vamos a comenzar con Levítico 11:44, hablando de la santificación o de la santidad que el Señor nos ha dado. Porque aquí vamos a ver, a través de estos versículos también vamos a poder entender que en el mundo no vamos a encontrar, o sea, metidos o sumergidos dentro de las costumbres del mundo o dentro de las cosas que el mundo hace, de lo que practica, nosotros no podemos alcanzar la santidad. Y por eso digo, vamos a leer estos versículos que lo podemos aplicar al mundo. Dice Levítico 11:44, porque yo soy el Señor vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Dice en el lenguaje actual, no se hagan impuros ni se contaminen con ellos. Yo soy el Dios de Israel y yo soy un Dios diferente. Yo lo saqué de Egipto para ser su Dios, para ser Dios de ustedes. No deben de ser como los otros pueblos, porque yo no soy como los otros dioses. O sea, en estos versículos de Levítico 44, en los versículos anteriores habla de los animales que se arrastran sobre la tierra de cuatro patas, y también habla de aquellos animales que han sido también, por decirlo así, muertos por los perros, que el sacerdote, que el pueblo de Dios, que cada uno de aquellos que fueron sacados de Egipto, que el Señor los trajo. Bueno, decía anteriormente, la palabra Egipto es un símbolo del mundo. Entonces por eso algunos dicen, ¿verdad?, que dejan de congregarse. Es que andaba por Egipto, dice. El que no lo entiende dice, había viajado No, es una comparación con el mundo. Por eso decía que en el mundo nosotros no podemos alcanzar la santificación. ¿Por qué? Porque el mundo nos contamina. El mundo contamina nuestra mente, contamina nuestra vista, contamina nuestros oídos, nuestra manera de ser y de cómo nosotros nos estamos muchas veces conduciendo en la vida. Entonces hay una contaminación, y la contaminación no es por tocar o por comer o por beber, sino la contaminación es por lo espiritual, por lo que oímos, por lo que decimos, por lo que hacemos o por lo que aprendemos, ¿verdad? Y entonces por eso el Señor nos ha sacado del mundo, nos ha sacado de Egipto, nos ha sacado del pecado, para que usted y yo ahora nos santifiquemos delante de Él, que le obedezcamos, porque como dice este versículo, yo soy el Señor vuestro Dios. O sea, que nuestro Padre Celestial ahora se identifica, yo soy su Dios, yo soy su Padre, y por lo tanto ustedes tendrían que obedecerme, porque si yo he aceptado a Cristo como mi Salvador personal, he aceptado su sacrificio y que a través de Él he logrado pues el reconcilio con nuestro Padre Celestial, entonces debemos de procurar que, por eso dice, vosotros por tanto os santificaréis. ¿Cómo nos vamos a santificar? Porque como dice también en uno de los salmos, ¿cómo limpiará el joven su camino? Dice que lo hacemos a través
de la palabra, a través del conocimiento, a través de que la palabra entre en nuestras mentes, en nuestros corazones, eso nos va a santificar. ¿Por qué? Porque nos va a apartar para el camino correcto. Eso significa la palabra santificaréis, o sea, se apartarán para seguir el camino correcto en su diario vivir y crecer de una manera espiritual, porque dice, y seréis santos, o sea, seremos apartados completamente para el Señor. Entonces, pero, ¿y por qué quiere el Señor que nosotros seamos santos, que seamos apartados para Él? Porque como dice, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas ni con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. O sea, no tenemos que contaminarnos de lo del mundo, no tenemos perdón, me trabó la lengua, no debemos de contaminarnos con todas aquellas que para el mundo le parece que es normal y hacerlo, es normal practicarlo, sino porque esas costumbres muchas veces no nos llevan a apartarnos para la vida eterna, sino al contrario, nos llevan a que nuestras vidas sean destruidas en lo que es pues la condenación que el Señor tiene preparado para todos aquellos que no deseen obedecer la palabra de Dios. Ahora, dice también en Primera de Pedro, aquí vamos a hacer vamos a corroborar lo que en Levítico dice, porque en Primera de Pedro solamente dice así, 1.16, Primera de Pedro 1.16 dice, porque escrito está, o sea, sed santos porque yo soy santo. Y en el lenguaje actual dice, en la Biblia Dios, o sea nuestro Padre, nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. O sea, la misma palabra nos está diciendo que si usted y yo ya venimos y reconocimos a Jesús, venimos a sus pies, lo identificamos como nuestro único Dios y Salvador personal, entonces ahora tenemos que procurar alcanzar esa perfección. Si bien es cierto, aquí en la tierra nosotros no vamos a ser perfectos porque estamos siempre viviendo dentro del mundo, pero eso no quiere decir que usted y yo vamos a practicar las cosas que el mundo practica. ¿Por qué? Porque dice yo soy un Dios diferente a los demás. O sea, en la tierra encontramos nosotros y sabemos de que a muchas imágenes, a muchos ídolos, inclusive a veces hasta personas se han llegado a idolatrar como Dios. Vaya, por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, tradicionalmente, ¿verdad?, de que ha hecho un milagro una persona, y eso no es correcto, porque ninguna persona está en la capacidad de hacer un milagro. Por ejemplo, alguien me diga que a través mío ha recibido una sanidad, está totalmente equivocado. Ahora, que yo pueda intervenir para que alguien reciba una sanidad de parte de nuestro Señor Jesucristo, eso es totalmente diferente. Porque para eso nos ha mandado el Señor, porque Él nos dice que debemos de interceder los unos con los otros en sus problemas, en sus enfermedades, en sus dificultades, para que el Señor obre en sus vidas. Pero no es por el poder de la persona que intercede, no es por el poder de la persona que ora al Señor en beneficio de aquella persona. No, es que es el Señor el que manifiesta su poder, es el Señor el que se manifiesta en la vida de aquel que también, teniendo fe como la pueda tener el que intercede, porque eso es lo importante, tener esa fe de que el Señor va a hacer el milagro. Por ejemplo, este problema que aún pues todavía no ha terminado, pero que hemos vivido, esta lluvia. Qué bueno que todo el país, todas las iglesias, todos los hermanos, y aquí algo bien claro, ayer quizás no se pudo oír, pero yo lo decía, que ahí no se vieron tintes políticos, no se vieron religiones, no se vieron digamos distintos grupos sociales o étnicos, sino
que todos estábamos en una situación de angustia, y por eso todo el país, o la mayoría de los habitantes de nuestro país, El Salvador, ¿qué hizo? Se postró, le clamó, le lloró al Señor, porque eso fue lo que hicimos mucho, clamarle al Señor por esta situación que venía encima, y nos dimos cuenta que el Señor hizo lo que tenía que hacer, no porque nosotros tuviéramos el poder de detener la tormenta, de detener la lluvia, no, es que fue la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo, y por eso es que nosotros no debemos de adular al hombre, no debemos de adular a ninguna persona que esté en el poder para decir que por medio de él se han hecho las cosas. No, hoy mismo pues por ahí les veía un video en donde el mismo presidente dice: yo no puedo detener la lluvia, yo no puedo detener este problema, yo no puedo volver a la vida a los que han muerto, sino que dice: nos vamos a someter a la mano de Dios, nos vamos a someter a su poder, a su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace todas las cosas. Por eso dice, por eso está diciendo en este versículo: mas ahora que habéis sido liberados del dice, yo soy, dice, primera de Pedro nos dice, en la Biblia el Dios del Padre nos dice: yo soy un Dios diferente a los demás. Por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. O sea, tenemos que demostrar que somos diferentes, porque ahora, si bien es cierto, el poder del Señor nos acompaña, el Espíritu Santo está con nosotros, pero eso no quiere decir que nosotros somos superhéroes o algo, superhombres, sino que es la mano poderosa del Señor. Y he hablado de esto al respecto de lo que estaba diciendo, es porque muchas veces nosotros creemos más en el hombre que en la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo he dicho. Ahora dice en Mateo 5:48: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En la otra versión dice: ustedes deben de ser perfectos como Dios su Padre que está en el cielo es perfecto. O sea, nosotros tenemos a un Dios perfecto, a un Dios todopoderoso, a un Dios que todo lo sabe, y a Él es el que nosotros recurrimos. Entonces, como hijos de Dios, así como el Padre le dice a su hijo: hijo, yo quiero que me imites, hijo, yo quiero que tú seas como yo soy, hijo, yo quiero que tú hagas las cosas para el bien como yo las hago. Entonces, pero a veces el hijo, bueno, ya cuando crece, ya cuando el hijo, entonces dice: pues yo voy a hacer lo que mejor me parezca. Entonces, por eso dice en este versículo: vosotros pues sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, nosotros, repito, usted y yo no vamos a ser perfectos porque vamos a tener aureolas y vamos a ser santos directamente, sino que el Señor quiere que cada día vayamos perfeccionando nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, que lo hagamos de acuerdo a lo que es correcto hacer las cosas, porque la perfección no estriba en tener aureolas y alas, sino que la perfección estriba en hacer correctamente las cosas que el Señor nos ha mandado hacer. A eso se refiere el Señor. Ahora, en Romanos 6:22 también seguimos hablando de lo que es la santidad. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice en el lenguaje: sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios. O sea, somos servidores de nuestro Padre Celestial. Y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Él, o sea, solo para nuestro Padre, les aseguro que tendrán la vida eterna. Entonces, ahora, ¿por qué el Señor nos está diciendo que tenemos que imitarlo a Él? Porque el Señor nos está diciendo que tenemos que comparar, que hacernos semejantes a Él en su pensamiento, en su deseo, en su manera de pensar el Señor, para que nosotros también lo imitemos, haciendo las cosas correctamente. ¿Por qué? Porque usted y yo ya fuimos libertados del pecado.
Para eso murió Cristo en la cruz del Calvario. Nos dio la oportunidad de que nos reconciliáramos con el Padre. Nos dio la oportunidad de que nos arrepintiéramos. Nos dio la oportunidad de que nuestro Padre nos perdonara. Y también nos ha dado la oportunidad de que ahora somos hechos hijos de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de ver. ¿Y por qué el Señor? Bueno, si ya están en mis manos, por eso lo que decía también aquel día en Romanos, ¿verdad? Bueno, todavía no hemos terminado esta porción bíblica, este capítulo, pero aquí estamos hablando. ¿Por qué vamos a vivir en el pecado si ya fuimos libertados de él? ¿Por qué vamos a vivir nuestras vidas en contra de la palabra de Dios si cada uno de nosotros que nos hemos dedicado al Señor, que nos hemos entregado a Él y que ya leímos la Biblia, algo sabemos de la misma y sabemos las cosas que al Señor no le agrada? Entonces, ¿por qué vamos a estar en desacuerdo con la palabra y vamos a querer vivir como nosotros queramos? Como repite este versículo: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, o sea, servidores de Él, esclavos de Cristo, esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación. O sea, que ya el Señor nos ha apartado del mundo, nos ha apartado del mal camino, nos ha apartado de la mala manera de vivir y de pensar y de actuar. Ahora somos santificados por el poder de Dios, por el poder del Padre, por el poder del Hijo y por el poder que el Espíritu Santo more en nosotros. Por esa condición somos santificados, hemos alcanzado una santificación como fin, dice, la vida eterna. Entonces, como lo dice el versículo claramente, ¿verdad? En Romanos, en Hebreos 12:14 dice, les voy a leer la lenguaje actual: traten de vivir en paz con todos y obedezcan a Dios, o sea, nuestro Padre, porque si no lo hacen, jamás lo verán cara a cara. Entonces, como dice el versículo, sin santidad nadie verá al Señor. Eso es lo que dice en Hebreos, en la Valera, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En el lenguaje actual dice que jamás veremos la cara de Dios o estaremos delante de Él, no estaremos cara a cara si no nos apartamos completamente para Él. Por eso decía, es fácil hablar de la santidad, es fácil hablar y decir: es que yo soy santo, es que yo soy apartado, es que yo hago las cosas perfectamente. El problema es lo que ven los vecinos, el problema es lo que ven mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, de estudio, e incluso hasta mis propios hermanos en Cristo. ¿Qué es lo que ven en mí? ¿Será que lo que yo estoy hablando puede ser un testimonio para los demás? ¿O será que el testimonio lo tienen que dar aquellos que viven fuera de mí para saber si yo estoy o no estoy haciendo las cosas correctamente? Por eso decía que hablar de la santidad cualquiera lo puede hacer, ¿verdad? Hasta personas, pues, por ahí religiosas dicen: es que nosotros somos santos, dicen, nosotros somos perfectos, que nosotros somos los únicos que vamos a ir al cielo. Y otros dicen: no, es que nosotros somos el único grupo que el Señor va a permitir que entre a su reino. Bueno, algunos dicen que ellos aquí van a reinar, pero como repito, es una mala interpretación que muchas veces tenemos de la santidad. Y aquí este versículo nos habla claramente que para buscar santidad, primero tenemos que estar a cuenta unos con otros. Primero tenemos que tener esa armonía, tenemos que tener esa comunicación, tenemos que lograr llevar a cabo esa unidad que muchas veces nos hace falta como hijos de Dios, no digamos como familia. Qué difícil es poder reunir las familias para poder estar juntos. Es bien difícil muchas veces. ¿Por qué? Porque dentro de la misma familia, especialmente cuando no todos practicamos el Evangelio, cuando no todos estamos queriendo obedecer la palabra, cuando no todos queremos apartarnos de las costumbres mundanas, entonces no pueden entender y están en contra muchas veces cuando se habla de la verdad de la palabra. Por ejemplo, este tema, por decirlo así, son temas muy
controversiales para muchos, porque algunos dicen, es que yo no puedo llegar a la santidad, es que yo no soy santo. Bueno, lo que pasa es que a veces agarramos la palabra literalmente como está escrita, pero no la interpretamos o no tratamos de entenderla o la ignoramos, ¿verdad? Que la palabra santificación o santo es pues que nosotros, así como el Señor, por eso la palabra eclesía, que es iglesia, dice sacados fuera o apartados fuera de. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, cuando vino a llamar a sus discípulos, los apartó ¿de qué? Primeramente los apartó de toda enseñanza religiosa. Los sacó de ahí. ¿Para qué? Para que vinieran a Él, porque Él los iba a instruir con la verdadera verdad del Evangelio. Y la verdadera verdad del Evangelio es su palabra. Entonces, ahí podemos tener un ejemplo claro de cómo el Señor hace que los discípulos salgan de las costumbres, salgan de todas las prácticas paganas, que salgan de aquellas cosas que muchas veces nosotros creemos que estamos bien delante de Dios, practicándolas delante de nuestro Padre Celestial, pero a la vez nos damos cuenta que esas prácticas no sirven en nada y que no estamos agradando al Señor. Por eso repito, muchos al hablar de santificación o de la santidad, pues como que fuera un tema espinoso, ¿verdad? Lleno de púas de alambre. Entonces, pues nos damos cuenta, como repito, que debemos de pedirle dirección al Señor, y para poder hablar de estos temas que no son muy agradables para algunos, pero para nosotros debería de ser lo mejor. ¿Por qué? Porque el Señor nos está mandando a que hagamos la paz con todos, a que vivamos en armonía, y que de acuerdo a esa paz, así también vamos a ir creciendo en una manera espiritual. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Así que, mis hermanos, vamos a dar por concluido, y vamos pues a orarle al Señor para darle honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que ha sido en nuestras vidas. Padre santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida, gracias Señor porque hasta aquí nos has guardado, nos has librado, Señor, de las lluvias, de todo derrumbe, de toda corriente de agua, Señor, bendito eres. Y asimismo te ruego por el fortalecimiento de aquellas familias que han perdido a sus seres queridos, que les des fuerzas y ánimos para seguir adelante. A aquellos, Señor, que lo han perdido todo, aquellos que han perdido su ropa, han perdido su casa, han perdido algún familiar, papito lindo, por favor, te ruego en el nombre de Jesús que seas tú obrando, Señor, en la mente, en la vida, en el corazón de aquellos que podemos ayudar en algo, Señor, que seas tú el que nos permita poder recaudar o poder recaudar no fondos, sino víveres, Señor, ropa, para que les podamos llevar a aquellos, Señor, que ahora están en esa necesidad, a esos albergues. Bueno, ahí tienen por lo menos segura la cama, pero aquellos padres que no han recibido ayuda de ninguna clase, te suplico en el nombre de Jesús que por favor toques mentes y corazones, y que todos podamos contribuir para poder llevar esa ayuda a donde corresponda. Asimismo te ruego, Señor, una vez más por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, por cada una de nuestras familias, donde quiera que se encuentran, donde quiera que estén, aquellos que están en sus casas aún, Señor, que los sigas guardando, protegiendo, y que si llueve, Señor, que esas corrientes no pasen cerca de ellos, o que pasen, Señor, de una manera suave para que no puedan sufrir ningún daño, Señor. Así que guarda a nuestros hijos, guarda a nuestros padres, guarda a nuestros nietos y bisnietos, como también a nuestros hermanos en la carne. Protégelos, líbralos de todo mal, de toda tentación y de todo ataque del enemigo. Y que seas tú también, Señor, fortaleciendo aquellos corazones de los que ahora han perdido a un ser querido, o Señor, que están enfermos, que están en un hospital, que pongas tu mano poderosa de sanidad, así como también para nuestros suegros, nuestros cuñados y nuestros tíos, nuestros primos, nuestros sobrinos,
toda nuestra familia, donde quiera que se encuentren, guárdelos, protégelos, bendígalos y ayúdelos también a que puedan recibir sanidad de parte tuya, Señor, en cada una de sus enfermedades, por esa diabetes, por ese problema en su corazón, por ese problema en la sangre, por ese problema en sus articulaciones, por esos dolores, por esas fiebres, Señor, que consecuencia de la lluvia ahora se han dado, que seas tú poniendo tu mano poderosa de sanidad sobre aquellos, Señor, y a los soldados, Señor, al ejército, a todo el grupo policial o la corporación policial como elementos del CAN, Señor, que seas tú guardándoles, y todos aquellos que están trabajando, Señor, en la obra para poder quizás ayudar a aquellos que ahora están en esas dificultades, aquellos que están cortando árboles, como es pues los de protección civil, los bomberos, Señor, y cada uno de los socorristas, Señor, de las entidades que tienen a su cargo poder ayudar a los demás. Guárdalos, protégelos, bendígalos, Señor, y ayúdale, y que el gobierno, Señor, pueda actuar también en defensa de aquellos, Padre, que están en esas dificultades precarias, que seas tú tocando esas mentes y esos corazones, para que esa ayuda, Señor, pueda llegar a todos los rincones de nuestro país, El Salvador, especialmente, Señor, aquellos lugares que han sido afectados por la lluvia. Así también te suplico, mi Señor, que seas tú en esta hora tocando mentes, tocando corazones de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, o de vivienda, Señor, donde quiera que se encuentre una persona, Señor, que no ha sido alcanzada por tu poder, que en esta hora puedan abrir su mente, puedan abrir su corazón y confesar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de la vida que nos da el Señor, y gracias porque hasta aquí el Señor ha sido fiel con cada uno de nosotros. Así que pasen un buen día y que el Señor me los guarde y me los bendiga siempre. Y no se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que Él pronto estará por venir. Así que muchas bendiciones y que tengan un bendecido día.